es un amor a ti, un deseo de honrarte a ti, de servir a nuestros hermanos en una forma que pueda tener fruto. Señor, te pido que todo lo que estamos aprendiendo en cada materia puedas, Señor, usarlo para formar primero en nosotros un corazón que sea agradable a ti, un carácter fiel, un discernimiento claro de las escrituras, un compromiso por un ministerio que te honre a ti. Y Señor, te pedimos que lo hagas porque eres tú el que transforma los corazones y el que forja, Señor, estas cosas en nuestras vidas. Y Señor, lo necesitamos. Ahora vamos a tener un tiempo donde vamos a abrir tu palabra y lo hacemos con la seguridad, Señor, de que tú usas tu verdad para transformarnos y que usas, Señor, estos momentos para eh, traer convicción y claridad a nuestra vida. Señor, te encomiendo esto a ti, te pido por la vida de mis hermanos, te pido por sus corazones, tú sabes lo que están viviendo, las cosas que pasan por su mente, las luchas que enfrentan. Te pido que en todo, Señor, tú puedas mostrar tu poder y, Señor, uses este momento para hablar a sus vidas. Te encomiendo a ti este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Ujú. Bueno, he estado teniendo problemas esta mañana con la conexión a internet. Estoy acá sentado en el auto usando los datos de mi teléfono, así que espero que podamos llegar hasta el final de la enseñanza y espero que no se corte demasiado. Pero si tienen sus Biblias, pueden acompañarme de nuevo a 2 de Pedro, capítulo 1, porque ahí es donde dejamos la semana pasada y me gustaría poder terminar el estudio del pasaje. Partimos desde el punto de la necesidad de luchar y de ser diligentes en nuestro crecimiento espiritual. Y decíamos que si bien es la gracia de Dios la que empezó y va a completar la obra, el instrumento que Dios usa, que obra en gracia para transformarnos, es nuestra propia disciplina, es nuestro propio esfuerzo. Claro que no es así, en nuestra justificación no hicimos nada, fue solo la obra de Dios. Pero en nuestra santificación tenemos un montón de textos que nos muestran, ¿no es cierto?, esta responsabilidad de ser diligentes y luchar. Y leíamos este como uno de esos pasajes y voy a volver a leerlo desde el principio, aunque ya vimos la primera parte, donde dice así, en el versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, y acá mencioné que este es un acto de la gracia de Dios que nos permitió tener acceso a lo siguiente, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que las nuestras. Esa fe es ese principio que, que fue instalado en nuestro ser y que ahora es la base desde la que se transforma todo nuestro ser. La fe es ahora el fundamento y ahora vamos a mirarlo un poquito más. Y esa fe es preciosa, es valiosa y es la que Dios está usando para llevar a cabo ese fin glorioso. Él quiere llevarnos hasta heredar todas esas promesas que Él nos hizo y para que lleguemos hasta allá, Él permite que ahora la fe esté instalada en nosotros, una fe que va a obrar de forma poderosa para transformarnos. Gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En el conocimiento. Y ahí se suma esto, ¿no? Cuando veía, ¿no es cierto?, la fe está, y es una fe preciosa, pero ahora Pedro está deseando que todo el fruto de esa fe pueda seguir creciendo y multiplicándose a través del conocimiento de Dios
y de nuestro Señor Jesucristo. Y después, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, lo que vemos ahí al frente, como la meta, lo que Dios está haciendo, ¿no es cierto? Y va a lograr a nosotros, es que seamos participantes de la naturaleza divina. Todo lo que Dios es, que puede ser transferido a una criatura limitada y débil como nosotros, todo eso vamos a hacer nosotros. Ya escapamos de la corrupción del mundo y ahora vamos avanzando hacia esa meta gloriosa. Y entonces, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, y acá está este concepto, ¿no es cierto?, que ya lo venimos hablando. Acá está la responsabilidad de cada uno de nosotros. Esta expresión, ¿no es cierto?, poner toda la diligencia, muestra nuestra responsabilidad. Esto es en lo cual nos tenemos que esforzar. Y ya lo he mencionado antes, en la semana de orientación hablábamos, ¿no es cierto?, lo que vos tenés que pensar es en tu propia salvación. Tu propia salvación es de lo que está hablando acá, es el esfuerzo no para salvar a otros, es el esfuerzo no para construir el ministerio, no para extender el reino de Dios. Esta es la diligencia que tenés que poner para vencer tu propio pecado. Esta es la diligencia que tenés que poner para llegar a ser como Cristo. Esta es el área tan descuidada por muchos ministros cristianos que miran la obra como si lo que requiere diligencia y esfuerzo es lo que pasa allá afuera. Y acá Pedro te está enfocando en vos mismo y te dice, poniendo toda diligencia, mira cómo aparece ahí, por esto mismo. Para Pedro no es suficiente esforzarse para vencer el pecado. No es suficiente esforzarse para crecer en tu vida espiritual. Lo que Pedro te está diciendo es que tenés que hacerlo, pero tenés que hacerlo por las motivaciones correctas. Por esto mismo. ¿Y a qué se refiere por esto mismo? Bueno, por este propósito de Dios, que Él está obrando en tu vida, y este gran fin al que se dirige tu vida, y el hecho de haber abandonado la corrupción de este mundo, eso es lo que te tiene que motivar. Quiero decirte que hay muchas cosas que motivan a pastores o a personas, a jóvenes como ustedes, a dejar el pecado. A veces una motivación, ¿no es cierto?, podría ser, bueno, yo sé que si yo no dejo la pornografía, un día esto me va a descalificar del ministerio. Claro que sí, es real, ¿no es cierto? Si vos no dejás la pornografía, todo va a ser destruido. Tu familia va a ser destruida y tu ministerio va a ser destruido. Eso es verdad. Pero hay algo mucho más importante que tu ministerio acá. Lo que está hablando Pedro es tu identidad. Es el propósito de redención para tu propia alma. Es tu futuro eterno. Eso es lo que está en juego. A veces personas, ¿no es cierto?, piensan en esforzarse en su santificación solamente para que otros lo vean esforzarse y puedan tener el aprecio de personas que ellos quieren lograr por ese esfuerzo. Se quieren esforzar, ¿no es cierto?, para que ellos puedan tener influencia sobre otros. Y entonces puedan decirle a otros, miren, sigan mi ejemplo. Así como yo hago, a ustedes hagan. Pero es solamente pensando en estas personas. Y por eso Pedro acá te está enfocando mucho más y te está diciendo, por esto mismo, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Y esta es la responsabilidad del creyente, añadir, construir, edificar. Y fíjate la lista, cómo la va a desarrollar. Lo primero que tenés que notar en el versículo es que la fe no es lo primero a ser añadido. La fe no es lo primero hacia lo cual te tenés que esforzar. La fe es el fundamento sobre el que se va a construir todo lo demás. La fe ya la alcanzamos, ¿no? La alcanzamos en el versículo 1. La alcanzamos significa ya la tenemos.
este principio transformador de Dios que está instalado en nuestro ser, la fe salvadora que comenzó el primer día de nuestra regeneración y va a seguir hasta el final. La fe ya está. Y por eso dice, añadid a vuestra fe. Ya está ahí la fe, ¿no? Esa fe salvadora. Esa fe que se va a mostrar ahora en la práctica por esta transformación. A esa fe, ahora vos sos responsable por añadir. Y mira cómo lo describe. A la fe lo que lo tenés que agregar es virtud. ¿Qué es virtud? Bueno, virtud es una palabra un poco amplia, porque virtud es la excelencia de algo. Pero excelencia tiene que ver con las características de algo. Por ejemplo, no sé, la virtud de un cuchillo es cortar. La virtud de un cuchillo es cortar. ¿Por qué? Porque para eso existe el cuchillo, para cortar, ¿no es cierto? Entonces su virtud está relacionada con su identidad. Es la excelencia que está relacionada con su propia identidad. Entonces, primero, mira esto. Para poder avanzar en tu vida cristiana, lo que dice Pedro, lo primero que tenés que hacer es entender que tu aspiración no es solamente a transitar la vida cristiana, sino a lograr virtud. Pero virtud no como el mundo la define, virtud tal cual Dios la define. Virtud de acuerdo a tu identidad, a quién sos, virtud en ser un cristiano, tal como un cristiano es. Tu fe tiene que estar acompañada con una carga, un peso, un deseo por ser todo lo que un creyente fue llamado a ser, por virtud. A la fe hay que sumar virtud. A la virtud hay que sumar conocimiento. Ya habló Pedro del conocimiento, ¿no? El conocimiento que menciona en el versículo 2, por medio del conocimiento se experimentan estas cosas. El conocimiento que menciona en el versículo 3, ahora lo vuelve a mencionar. A la virtud hay que agregar conocimiento. Y esto es el paso inevitable. Vos no podés intuir tu crecimiento espiritual, tenés que aprenderlo. Y de ahí viene tu celo por querer estudiar la verdad de Dios. ¿Por qué David dice lo preciosa que es la ley de Dios para su alma? La ley no es algo precioso porque, porque lo disfrutás, ¿no es cierto? Igual que disfrutás otros aspectos de tu vida. La ley es preciosa por el resultado que ésta va a producir. Si vos querés honrar a Dios, no hay ningún otro camino para llegar ahí que el dedicarte a conocer la voluntad de Dios, el estudiar la palabra de Dios, en meditar en la palabra de Dios, en guardar la palabra de Dios, en vivir de acuerdo a la palabra de Dios, el conocimiento. El conocimiento tiene que estar. Y vos no vas a llegar más allá en tu vida espiritual que lo que avances en tu conocimiento. Porque el conocimiento, ¿no es cierto?, es el que te va a guiar en todos los aspectos del desarrollo de tu vida espiritual. Entonces, acá tiene que estar marcado el celo en tu vida por aprender y ser un oidor hábil que absorba la verdad y que después la ponga en práctica. Entonces, lo que te necesitas es conocimiento. Saben que muchas veces nosotros hacemos muy místico esto. Y te digo, no sé si les pasa a ustedes en sus círculos cristianos, cuando levantan motivos de oración y dicen, bueno, ¿por qué podemos orar? Un motivo clásico es que el Señor me dé sabiduría. Y hacemos de la sabiduría algo místico, ¿no es cierto? Como si vendría del cielo de forma inmediata como respuesta a esa oración. Señor, dame sabiduría y de repente, ¡pum!, soy sabio. Qué bueno sería de esta manera, ¿no? Pero Pedro dice, no, no, añadí conocimiento. Añadí conocimientos. La sabiduría de Dios es una sabiduría que está basada en la palabra de Dios. Entonces, cuando la próxima persona que te pida oración y te diga, bueno, ¿por qué quieres que ore? Y te diga por sabiduría, lo próximo que le vas a decir es, bueno, la semana que viene me vas a contar qué pasajes estudiaste de la Biblia sobre este tema para que te den sabiduría sobre este tema. Porque no va a venir sola, ¿no? Solo el conocimiento me hace crecer en sabiduría. Entonces, a la virtud añado conocimiento, estudio, diligente de la verdad de Dios. Al conocimiento, dominio propio.
Esta expresión, dominio propio, ¿no es cierto?, marca la vida de un creyente. Aparece, ¿no es cierto?, en muchos textos. Pienso, por ejemplo, ahí en Hechos 24-25, cuando Pablo está dándole testimonio a Félix dice, en 24-25, dice, Pablo, al disertar acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete. El dominio propio es algo que el mundo no aprecia y no desea, porque lo que valora, ¿no es cierto?, es gratificar los deseos de la carne. Esa es la vida. Para el mundo sin Cristo, su vida está determinada por esta búsqueda de satisfacción constante. Y esta búsqueda de satisfacción constante le lleva perdón, a no valorar esto del dominio propio. ¿Pero qué es dominio propio? Bueno, la santificación no es que Dios, de alguna forma milagrosa, hace que yo ya no desee el pecado y desee a Cristo, y por lo tanto ahora yo felizmente voy a elegir lo que Dios quiere que elija. El crecimiento espiritual y la santificación requieren una batalla contra los deseos engañosos del pecado, del viejo hombre que están operando en mí. Y por eso requiere la santificación dominio propio, la capacidad de decirle no al pecado. Y la verdad es que muchos creyentes viven una vida entregada al pecado, tal como el inconverso, donde solo satisfacen esos deseos. Y el crecimiento espiritual requiere esa lucha donde yo voy a aprender a decir no a lo que mi carne quiere, a lo que mi cuerpo quiere. Y dice Pablo le dijo a Timoteo que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Está en el ADN del creyente el poder vencer el pecado. Cuando un creyente está dominado por el pecado, no es tanto que no puede vencer el pecado, como es que no quiere vencer el pecado. Y si una persona no puede vencer el pecado, entonces dudamos si es creyente, porque Dios nos dio poder para vencer el pecado. El pecado ya no se enseñoreará de vosotros, dice Pablo. Dios nos dio espíritu de dominio propio. Y el dominio propio se debe ejercitar en esta manera, en donde yo llevo a mi cuerpo a donde no quiere ir. No alimento lo que quiere mi cuerpo, yo domino el cuerpo. Entonces, este es el camino. Virtud, conocimiento, dominio propio. Y después del dominio propio, paciencia. Esto va a durar mucho. Esta batalla va a ser larga. La paciencia, ¿no es cierto?, tiene que ver con permanecer, la permanencia bajo la dificultad. La prueba es otra de las características de un verdadero creyente. Si vos mirás la parábola del sembrador, la semilla que dio fruto es la que permanece. Mirá ahí en Lucas 8:15, dice así, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La tierra donde creció son aquellos donde no solo cayó la semilla, sino que tienen esta característica, la perseverancia. Ahí en el capítulo 21, versículo 19, Jesús usa estas palabras, mira, con vuestra, perdón que se me fue, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En Romanos 2:7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. En Gálatas 5:23 aparece como uno de los frutos del Espíritu, la paciencia. Entonces, el dominio propio, paciencia. Al dominio propio
Piedad. La piedad, ¿no es cierto?, tiene que ver con esa vida devota a Dios, la práctica de esa devoción, de ese temor reverente a Dios que está expresado en nuestros textos. Ahí, por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 4, habla de la piedad como algo en lo cual uno se esfuerza también. A veces tenemos este concepto, ¿no?, que la piedad es natural para el creyente, y en un sentido lo es. Nuestro nuevo nacimiento abrió la puerta para esta nueva relación con Dios. Y ahora hay temor a Dios, hay deseo por Dios, pero no tenemos que confundir esto como algo pasivo. Porque Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, ejercítate para... Y después compara a Pablo y dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. O sea, la piedad, mi temor reverente a Dios, es algo que se tiene que cultivar y se tiene que desarrollar. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, se desarrolla por la forma en la que oro, la forma en la que confieso, la forma en la que pienso, la forma en la que hablo en cuanto a Dios, al dominio propio, piedad. Perdón, a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal tiene que ver con ese amor natural que debe haber entre hermanos. Ese amor fileo, ¿no es cierto?, que aparece en otros textos. Y ese amor fileo, ¿no es cierto?, que debe ser parte de la vida cotidiana de la iglesia, a la cual yo me debo forzar. Fíjate en todo esto. Estamos en esta lista añadid. Añadir significa, es tu responsabilidad, sumar estas cosas. De forma disciplinada, con toda diligencia, ¿no es cierto?, trabajar para que esto se desarrolle en tu vida. Y acá, fíjate, en esa escalera o en esa cascada donde va cayendo uno sobre otro, ahora llegamos hasta el afecto fraternal. El afecto fraternal es algo que requiere disciplina, algo que requiere enfoque, que requiere trabajo y termina, ¿no es cierto?, al final, el último de todos, el amor. El amor es el último, es la pileta donde cae todo lo demás. El amor es aquello para lo cual fuimos salvados. Vos fuiste salvado para amar. Pero no podés amar mientras el pecado domine tu vida. Por lo tanto, vos tenés que luchar de forma diligente en todos estos escalones para poder lograr al fin del día llegar a un amor sincero, a un amor entregado, a un amor sin fingimiento, a un amor sacrificial, tal como vos fuiste amado. Esa es la meta. Mirá, lo dice en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1. Mira, tal vez te resulte un poco extremo esto que te acabo de decir. Vos fuiste salvado para amar. Pero esto es exactamente lo que dice Pedro. Mirá lo que dice el versículo 22. 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. O sea, dice que vos fuiste purificado, tu alma fue regenerada para el amor fraternal, del mismo que hablábamos antes, no fingido. Y entonces ahora viene el mandato: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Este amor solo es posible si vos luchás contra el pecado. Mira, si vos no luchás contra el pecado, este amor es inaccesible para vos. Tu vida cristiana inmadura no puede producir un amor libre de las manchas del pecado, del egoísmo, de la soberbia, de la búsqueda de tus propios intereses. Y en medio de todo eso, la falta de amor va a producir este otro resultado. Mira, ¿por qué es tan importante crecer? ¿Por qué es tan importante luchar por tu santificación? Bueno, acá lo va a decir en los próximos versículos. Mira el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, y acá viene, mira, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero, ¿por qué es importante luchar por su santificación? Es porque es la única manera en la que no desperdicies toda tu vida. Esa es la forma más directa de decirlo. ¿Te diste cuenta? Dice que si estas cosas están y abundan, todo está lista. Si vos las haces abundar, si estas cosas crecen, entonces
no vas a estar sin fruto. Dando a entender otra cosa. Si estas cosas no abundan, tu vida entera va a ser una vida sin fruto. No quiere decir sin resultados, tal vez logres resultados, tal vez el ministerio crezca, pero tu vida va a ser un desperdicio total. Va a terminar sin ningún fruto si vos no creces en santificación. Si estas cosas están y abundan, entonces no vas a estar sin fruto. Lo segundo, el crecimiento espiritual es lo único que te va a librar de la ignorancia, que te va a destruir por completo. Mirá, dice, ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Fíjate el contraste, el que no tiene estas cosas. La persona que no ha crecido en estas cosas es una persona que lo describe acá como ciego. Ahora, esta palabra ciego se usa en la Biblia para hablar de personas sin Cristo. Pero yo no creo acá que Pedro está hablando de la persona sin Cristo porque habla de la purificación de los antiguos pecados. O sea, es una persona que fue salvada, pero aún en su salvación él se mantiene en una ignorancia total, absoluta. Él no entiende nada de la vida cristiana, aunque está hace mucho en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque él no, con toda diligencia, no ha añadido estas cosas. Como él nos ha entregado estas cosas, él es ignorante total, completamente ciego. Y un ciego no puede avanzar a ningún lado ni ayudar a nadie, ¿no? En el versículo 10, mira, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no queréis jamás. Acá hay otra razón. ¿Por qué tenés que crecer diligentemente en todas estas cosas? Porque haciéndolo vas a hacer firme tu vocación y elección. ¿A qué se refiere Pedro con la elección? Bueno, se refiere en el primera de Pedro, él habla de la elección. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Pedro entiende la doctrina de la elección. La doctrina de la elección enseña de que antes de que yo conozca a Dios, Él me conoció a mí y Él me eligió para salvación. Pero acá Pedro va a decir algo muy extraño. Él va a decir que vos te vas a asegurar en tu elección y llamado si vos haces estas cosas. ¿Y qué está diciendo Pedro? Pedro está diciendo que una persona que se dice creyente y no lucha de forma activa contra el pecado no tiene ningún derecho a considerarse creyente. La única forma en la que él puede percibir la realidad de su identidad espiritual es en la medida que él lucha con el pecado y ve la victoria. Porque él se da cuenta, mira, si yo fuese a ser un hombre natural, de ninguna manera podría haber vencido esto. Y ahora lo vencí. Esta es una evidencia, el poder de Dios está en mí obrando. Una persona sin Cristo no tiene dominio propio. Y un creyente sí. Por lo tanto, la persona que logra ese dominio se mira a sí mismo y asegura su vocación y elección. Y no va a caer jamás. ¿Sí? El versículo 11 tiene que ver también con algo futuro. Hablamos recién de una vida desperdiciada y acá el versículo 11 habla también de algo similar cuando dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esta manera. ¿De qué manera? Bueno, en este camino de santificación, en este añadir constante que logró producir este fruto final del amor. Cuando sea evaluada la vida y pesada la vida, va a ser recompensada. ¿Y de qué manera va a ser recompensada? Con una entrada amplia y generosa en el reino eterno, en lo que nunca va a perecer. Y esto debe motivar nuestro crecimiento, y por eso Pedro pone toda esta carga sobre nosotros, porque él anhela que cada creyente llegue a esa entrada amplia y generosa.
Y eso es lo que nosotros debemos hacer. La santificación no sucede por sí sola. El creyente es santificado por el Espíritu Santo a través de estas disciplinas, a través de este agregar constantemente en su vida personal. Y te digo, si vos tal vez has vivido tu vida cristiana permitiendo el pecado, sin enfrentarlo, manteniendo áreas de tu vida enteras en el anonimato, sin que nadie las conozca, apañándolo a ese pecado, viviendo esa vida mediocre y no buscando la virtud, todo esto es de lo que te estás perdiendo. Todo esto es lo que estás perdiendo. Tu vida no va a tener fruto sin esa lucha diligente. Y esto es a lo que has sido convocado. Pedro te enfoca en tu propia vida espiritual. Antes de mirar a otros, acá es donde tiene que estar tu atención, con toda diligencia. Claro que te tenés que esforzar para hacer los trabajos. Claro que te tenés que esforzar para hacer las lecturas. Pero te digo algo en lo cual te tenés que esforzar mucho más aún. Y es en vencer tu propio pecado. Es en luchar. Es en crecer. Y bueno, acá Pedro nos da un camino. En realidad lo que tenemos acá no es la fórmula mágica, porque hay varias listas en el Nuevo Testamento donde se nos dice cómo tenemos que avanzar en nuestra santificación, y no son todas iguales. Y esto nos dice, Pedro lo que nos está dando acá no es una fórmula, es un ejemplo. Pedro nos está dando el ejemplo de cómo se lucha. Y vos tenés que agarrar este ejemplo y mirarlo y decir, bueno, lo que Pedro me está enseñando es que tengo que avanzar en estas características y en todas las demás que mencionan todos los demás textos, ¿no? Crecer en nuestra vida cristiana. Bueno, vamos a orar. Esta semana les dejé un archivo más para leer, espero que lo hayan podido leer, y hoy no les hice referencia al archivo. Para la semana que viene les voy a agregar otras hojitas, son más o menos 2 o 3 hojitas por semana, le voy a agregar 2 hojitas más, y vamos a cubrirlas y vamos a avanzar juntos por eso. Hoy quería cerrar este pasaje que ya estábamos estudiando, ¿sí? Bueno, que el Señor siga esta obra en nosotros. Espero que tengamos ánimo para esta lucha y que seamos prácticos a la hora de luchar. Espero que las preguntitas de reflexión estén ayudando y voy a seguir mandándolas para que podamos seguir siendo prácticos en aplicarlo. Bueno, vamos a orar y terminamos. Padre, gracias por la fe que hemos alcanzado, que está hoy en nuestro ser, que es la base y el fundamento de la que va a crecer toda esa vida de la que leíamos recién. Señor, gracias, porque todo esto proviene de ti. Tú eres el Dios que salva y el Dios que va a terminar la obra que comenzó, y en eso confiamos. Ahora, Señor, danos la fuerza y la iniciativa que necesitamos hoy para luchar. Perdónanos, Señor, por nuestra negligencia. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos tal como nos esforzamos para tantas otras cosas. Ayúdanos a esforzarnos para luchar con nuestro propio corazón, que podamos vencer. Ayúdanos, Señor, a tener esto como nuestro mayor eh, fin, poder crecer para poder ser agradables a ti y tener fruto eterno. Te encomendamos todo esto a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.